Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa Fundamentos de Doctrina del Ministerio Semilla de Vida. Como todas las semanas nos damos cita para poder estudiar la poderosa palabra del Señor, para poder atender juntos el llamado de ser edificados en la fe, en la palabra, y atender, desde luego, el deseo del alma y del corazón humano de buscar el rostro de Dios. El salmista escribió y dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y es esto lo que cada semana nosotros pretendemos, ser una respuesta a la necesidad de tu corazón, a la necesidad de tu alma, de crecer espiritualmente, de buscar y de anhelar el caminar en fe, en victoria, con contundencia y con vehemencia, para que nada nos desvíe del llamado y del propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Esta semana tuvimos algunas dificultades técnicas, por lo cual no pudimos estar en esta transmisión en vivo y en directo, pero aquí estamos nuevamente, porque la obra y la palabra de Dios nadie la detiene. Y estamos aquí para que podamos aprender mucho más acerca de lo que el Señor nos sigue enseñando. En este seminario de Fundamentos de Doctrina vamos a continuar con el tema. La semana pasada estuvimos hablando de la Trinidad, básicamente fue el tema principal. Hoy quiero que hablemos de Cristo. Vamos a estudiar no solamente hoy, sino todas las semanas, de las 3 o 4 semanas estaremos hablando de Cristo. ¿Y por qué vamos a hablar de Cristo? Porque en este tiempo vamos a aprender juntos qué es lo que enseña la Escritura. Mire, mi hermano, si usted va a la palabra, se va a dar cuenta que hay un tema fundamental, hay un tema principal, que desde luego es el tema más contundente que encontramos en las Escrituras, y es la persona de Cristo. Y esta noche y en este tiempo vamos a aprender mucho más acerca de Cristo. Y quiero comenzar leyendo la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Para mí, yo puedo decir que este es el pasaje más hermoso que de forma contundente refleja el ser y el hacer de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el seguir a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este pasaje hace referencia a Cristo y quiero que hoy hablemos de Él. Y hermano, quiero que comencemos estudiando lo que corresponde a su naturaleza. Un día Jesús, reunido con sus discípulos, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, se narra esa escena. El Señor, reunido con sus discípulos, les pregunta: ¿qué dice la gente acerca de quién es el Hijo del Hombre? Y unos le contestaron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros enseñan que tú eres uno de los profetas que habría de venir. Y ahí entonces Jesús les pregunta: ¿y para ustedes, quién soy yo? Y ahí fue cuando el apóstol Pedro, en el versículo 16, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le contrarresponde diciendo: esto que acabas de decir, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa declaración de Mateo 16:16 es la declaración más contundente que usted puede encontrar en los evangelios, porque se refiere básicamente al ser y al hacer de Jesucristo. Ahora, quiero que entendamos una cosa importante, y es lo que corresponde y desde luego implica
el que nosotros podamos tener una concepción perfecta y clara bíblicamente acerca de quién es el Señor Jesucristo. Mire, si ustedes van a cualquiera de las religiones o a cualquiera de las culturas o en cualquiera de las, digamos, filosofías, y usted les pregunta qué es o quién es para ustedes Cristo o Jesús, la gente va a dar una buena respuesta. Una buena respuesta, amable, porque Jesús trascendió a muchas de las áreas y de las escenas y esferas de la vida misma. Pero es importante que a ti y a mí nos queden claros los conceptos que desde luego la Biblia se refiere y es básicamente la persona de Cristo. Y en particular, el fundamento que le da a la iglesia y que le da al ser espiritual la estabilidad que obviamente le dará estabilidad y bendición en el caminar de la tierra. Un día, y esto es importante que a ti y a mí nos quede claro, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, declaró diciendo: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre ese fundamento alguien quiere sobreedificar, pues obviamente la obra de cada uno se sostendrá. Si cada una de las personas que quiere edificar no tiene claro ese fundamento, la obra de cada uno se desvanecerá. Entonces hoy yo quiero que aprendamos específicamente que la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor en la tierra, no está establecido sobre predicadores, sobre evangelistas o maestros elocuentes. La iglesia, para que haya tenido 2000 años de historia con solidez, con estabilidad y con proyección, no solamente para la tierra, sino también para la eternidad, es porque no está fundada sobre los hombres, está fundamentada y establecida sobre Jesucristo. La iglesia tradicional dice que la roca sobre la cual se edificaría la iglesia es Pedro, confundiendo y de alguna manera tergiversando esa declaración de Mateo 16:16. Usted puede leer allí y se dará cuenta que el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. No estaba diciendo Pedro, o no estaba diciendo mejor Jesús, que sobre Pedro se edificaría la iglesia. Porque la roca, específicamente esa declaración, la Petra sobre la cual edificaré mi iglesia, es Cristo, la declaración de la divinidad. Si sobre esa declaración y sobre ese fundamento la iglesia se edifica, obviamente tendrá estabilidad. De hecho, el mismísimo apóstol Pedro, cuando usted lea ya la carta de Pedro, dice que acerquémonos a él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro jamás supuso, ni pretendió, ni se proclamó la roca de la edificación de la iglesia. No, él sabía y entendía que todos somos rocas, y sobre la roca firme, estable y sólida que es Cristo, no solamente la iglesia, sino la vida de cada hogar, de cada familia, de cada ministerio, de cada ser humano tendrá solidez y tendrá estabilidad. Hoy vamos a hablar de Cristo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los nombres de Cristo. ¿Saben una cosa? Si usted quiere conocer a Jesús, si usted quiere tener claro quién es Cristo, usted tendrá que ir a mirar en las Escrituras cuáles son los términos, los títulos y los nombres que la Escritura le da al Señor Jesucristo. Y hay varios. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. La Biblia lo declara como la raíz de David. Él es la puerta que abre y ninguno cierra. Él es lógicamente el león de la tribu de Judá, el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Él es el deseado de las naciones. Y nosotros vamos a mirar títulos y términos que la Biblia se refiere acerca de Cristo, pero quiero en esta ocasión y durante esta enseñanza hablarte de los 5 nombres más importantes que la Biblia le da al Señor Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad, para que con base en ello nos pueda quedar muy claro lo que tiene que ver con la naturaleza, el ser de Cristo, tanto en su esencia como en su
actuar. La próxima semana, este próximo jueves, que daremos la transmisión a un nuevo programa, estaremos hablando acerca de la divinidad. Particularmente nos enfocaremos a referirnos a la divinidad de Cristo y posteriormente hablaremos a la humanidad de Cristo para terminar hablando del hacer de Cristo. Así que quiero que comencemos en este momento y arranquemos de esta manera para que nosotros podamos caminar en bendición, en victoria y en libertad, una libertad que lógicamente nos dará el conocer mucho más a la segunda persona de la Trinidad. La semana pasada estuvimos hablando de la Trinidad, pero hoy vamos a hablar particular y específicamente de Cristo. Y es ese el primer título y el primer nombre que la Biblia le da a la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Ustedes pueden leer conmigo en Lucas capítulo 2, versículo 11, cuando la palabra dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y no solamente los ángeles declararon esa verdad, es que posteriormente el mismo Poncio Pilatos, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículo 27, dice: Pilato les dijo: ¿qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: que sea crucificado. Bien, vamos ahora a hablar específicamente de cada uno de esos 5 nombres que la Biblia le da a la segunda persona de la Trinidad. Y quiero comenzar con el término Cristo, uno de los nombres del Redentor. Y cuando hablamos de la palabra Cristo, quiero que vengamos a Lucas capítulo 2, versículo 11, donde dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjese esa expresión, Cristo. Posteriormente, esto no fue la declaración únicamente de los ángeles. Ahora vemos en Mateo 22, 27 al mismo Poncio Pilato preguntándole a la concurrencia: ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y la concurrencia le contesta: que sea crucificado. Ahora, ese término Cristo es muy contundente porque tiene que ver con en la declaración acerca de el ungido. Si ustedes van al texto del hebreo, en el Antiguo Testamento el término era Mesías y en el Nuevo Testamento es Cristo. Es literalmente el mismo nombre, solo que en hebreo y en griego. Ahora, ese término ungido lógicamente tiene una revelación contundente, porque cuando el mismo Dios en el Antiguo Testamento profetizó acerca del Mesías, él estaba diciendo que ese Mesías prometido, que un día vendría, tendría una extraordinaria labor, y era la de ser el representante de Dios ante los hombres, como también para ser el representante de los hombres delante de Dios. Y ustedes se acuerdan que en el antiguo pacto, cuando se hablaba de el ungido, se refería al rey, se refería al profeta, se refería al sacerdote, y era justamente la forma a través de la cual una persona se le revestía para una función y una tarea muy particular. Cuando nosotros nos referimos a Cristo como el ungido, y cuando nos referimos a la segunda persona de la Trinidad como el Cristo, estamos diciendo que Él es aquel que fue designado para una labor particular. El segundo ser de la Trinidad, que es Cristo, dice la Biblia que se manifestó a los hombres, que habitó entre los hombres, y esa manifestación y esa forma a través de la cual Él vino a mostrarnos al Padre representaba básicamente esa triple función de unción, que lógicamente algunos la han evaluado de la siguiente manera. Cristo fue profeta mientras estuvo en la tierra. Él es actualmente sacerdote porque intercede por nosotros ante el Padre, y luego será rey cuando sea coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, de una forma literal y visible en la tierra. Mientras tanto, Cristo es rey sobre la iglesia, es rey sobre cada uno de nosotros que somos creyentes. Él no pretendió, ni procuró, ni lo, digamos, deseó ser rey sobre un gobierno terrenal
en su época mientras estuvo en la tierra. Su propósito era derrotar las tinieblas, vencer y acabar con el enemigo para darle al hombre la libertad que lógicamente tú y yo hoy tenemos por cuanto hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir por una obra redentora. Entonces, cuando nosotros vemos la profecía de Génesis 3:15, ustedes se acuerdan cuando en el huerto del Edén Adán y Eva pecaron y allí sucumbieron ante la tentación de las tinieblas. Dice la Biblia que el mismo Dios en el huerto del Edén le habla a la serpiente, a Satanás, diciendo: pondré enemistad, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que ahí estaba diciendo el mismo Dios era que llegaría el tiempo, como dice Gálatas 4:4, llegaría el tiempo en que el Cristo vendría a la tierra, asumiría por descendencia de la raza humana la naturaleza con la cual enfrentaría las tinieblas, para que de esa manera, aunque hubiera sido herido en el calcañar, le provocara y le propinara las tinieblas y específicamente a Satanás una herida devastadora, mortal, que lo derrotaría de una manera contundente. Esa profecía se cumplió en la cruz del Calvario y se cumplió y la declaró luego el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, en los versículos 14 y 15, cuando dice: Cristo con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, sin olvidar la declaración de Colosenses, cuando dice que Cristo públicamente triunfó sobre las tinieblas en la cruz. Entonces, entendiendo esa verdad y comprendiendo que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, habitó entre los hombres para cumplir una tarea, y era la de representar a Dios delante de los hombres y lógicamente para traer libertad a la humanidad, entendemos que Él es el Redentor. Por eso cuando el mismo Pedro en esa declaración de Mateo 16:16 le dice: tú eres el Cristo, lo que estaba diciendo era: tú eres el Mesías, tú eres aquel que se profetizó en Génesis 3:15, tú eres aquel que la palabra declararía como el Redentor de la humanidad. Entonces, nunca antes nadie lo había dicho, nunca nadie lo había declarado. Pedro fue el primero, no fue el único, pero sí fue el primero que reconoció a Jesucristo como el Mesías. Entonces, esa expresión Cristo tiene que ver con que Él era y es el representante de Dios para los hombres. Ahora, un segundo nombre que la Biblia le da a la segunda persona de la Trinidad, y es específicamente al Señor Jesucristo, es el término Señor. Y fíjense que utiliza y pasa exactamente lo mismo como el término griego Cristo. En griego, el término Señor es Kyrios, mientras que en hebreo ese término es Adonai. Oiga bien esto, porque cuando la Biblia dice que Jesús es el Señor, y lo acabamos de leer en Filipenses capítulo 2, en el versículo 10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice aquí, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa expresión Señor tiene varias connotaciones y es importante que tú y yo hoy las tengamos claras. Implica y representa propiedad y autoridad. Cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es nuestro propietario, que Él es la autoridad máxima y también confesamos que en su elevado carácter, Él es la connotación de autoridad más grande que pueda existir en todo el universo. Por eso ustedes van a encontrar en las Escrituras a muchas personas venir a Jesús y reconocerlo como Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 2, dice la Biblia que un leproso vino delante de él, postrándose le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El centurión viene delante de Jesús y le dice: Señor. De manera que ese término Señor, que no se le podía dar a nadie, solamente a Dios, ¿cierto? Porque representaba la gobernanza, representaba el gobierno, la soberanía, la excelencia. Hoy la humanidad se la tiene que reputar a la segunda persona de la Trinidad. Él es
el Cristo. Él es el Señor. Y en Lucas 2:11 dice así: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Fíjese que ahí está la unión de los dos nombres que acabamos de mencionar. Y ese término que representa deidad, que representa exaltación y que además implica soberanía. Importante que tú reconozcas a Cristo como el Redentor, pero que también lo reconozcas como tu Señor, gobernante y regente universal. Nadie como Él, nadie ante el cual nosotros podamos rendir toda nuestra obediencia como a Él, a Cristo el Señor. En Juan, en el capítulo 13, versículo 13, reconociendo ese gobierno y esa soberanía que Dios el Padre le entrega mientras el Señor ocupa ese sitial de gloria, dice en el texto: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Fíjese que ese concepto de señorío, no solamente Jesús lo tiene porque es Dios, es porque además la palabra enseña que en su humanidad luego fue exaltado a causa de su obra redentora. Por eso en Mateo capítulo 28, Jesús, después de resucitar, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad que Adán perdió en el huerto del Edén la recupera Cristo, y por eso tú y yo podemos llamar a Jesús Señor. ¿Para cuántos de los que hoy están viendo esta transmisión Jesús es el Señor? Si Él es Señor, si Él es tu Redentor, si Él es el Cristo de tu corazón y de tu alma, pues déjame decirte, tendrás la eternidad como una verdad perenne en tu propio corazón. Ahora, hay otro término que quiero referirme, y específicamente es el término Hijo de Dios. Oiga bien, todos los seres humanos que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y que hemos nacido de nuevo, según lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, hemos sido llamados y hemos sido hechos hijos de Dios. Pero cuando nos referimos a Cristo como el Hijo de Dios, a lo que estamos haciendo referencia es a esto. Básicamente, tres connotaciones tiene esa expresión Hijo de Dios en el caso de la segunda persona de la Trinidad. Y en particular quiero referirme a esta que tiene que ver con el sentido y la esencia de su hacer. Escuche bien, cuando decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo que estamos diciendo es que Él es el heredero y el representante de Dios en la tierra. Mientras Él estuvo con los hombres, la palabra del Señor dice, inclusive los demonios reconocieron esa representatividad con la cual Cristo vino a la tierra a invadir a las tinieblas que habían gobernado desde el huerto del Edén. Por eso usted lee Mateo 8, versículo 29, y los demonios, el endemoniado gadareno, ¿se acuerda usted? Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y es que el único que puede detener las obras de las tinieblas es aquel que tenía autoridad sobre todo lo creado y que obviamente es el Señor Jesucristo, que lógicamente esa autoridad luego y por causa de su redención se la entrega nuevamente a cualquiera que, como tú y yo, hayamos reconocido a Jesús como Señor. Dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, ese término Hijo de Dios también tiene que ver, lógicamente, con la relación de la segunda persona de la Trinidad con las otras dos personas, como el Padre y el Espíritu Santo. Ya hablábamos bastante la semana pasada acerca de la Trinidad y dijimos y decíamos en su momento que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, mas ostentan la misma naturaleza divina con la cual pudieron bendecir, rescatar y redimir la humanidad. En el sentido trinitario podemos leer en Mateo 11:27 que todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo le haya dado a conocer o a revelar. De manera que ahí estamos diciendo, el término Hijo de Dios se refiere básicamente
a que Cristo no solamente es el representante de Dios ante los hombres, es que además Él ostenta junto con el Padre y el Espíritu Santo un sitial en la Trinidad. En el sentido también de la natividad, es decir, cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo que de Él, a través de la obra majestuosa de la encarnación, de eso vamos a hablar más adelante, vino el Hijo a gobernar, a mostrar el poder y a traer la trascendencia de libertad para la humanidad. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 1, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces fíjese aquí, está refiriéndose a la extraordinaria y gloriosa forma a través de la cual la segunda persona de la Trinidad vino a la tierra. No fue por voluntad humana, no fue por pensamientos y deseos de los padres. Fue específica y particularmente a causa del propósito libertador y redentor del Señor. El cuarto nombre que la Biblia le entrega a la segunda persona de la Trinidad es el nombre Jesús, cuyo significado es Jehová salva. Ahora, déjeme decirle una cosa. En el Nuevo Testamento el nombre Jesús tiene una equiparación en el Antiguo Testamento. Yeshua, el mismo término Josué, el mismo nombre José, tiene esa significancia. Ahora, quiero que leamos Mateo capítulo 1, versículo 21, donde dice así, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que cuando decimos que la segunda persona de la Trinidad tiene el título de Jesús, el nombre de Jesús, estamos hablando allí de su humanidad, pero también estamos hablando del propósito para el cual Él vino a la tierra. Cuando dice que su nombre era Jesús, lógicamente hace referencia a esa naturaleza humana, pero también tiene mucho que ver con la forma y la manera a través de la cual Él vino a la tierra para redimir, para salvar a los pecadores. Cuando entendemos esa verdad y cuando entendemos que Él no nació en la tierra para ser un buen maestro, simplemente, Él no vino a la tierra solamente para darle a los hombres una enseñanza contundente o un buen ejemplo, ni siquiera para dejar, digamos, libros de sus propias y maravillosas filosofías o de sus discursos. Él vino a la tierra con un gran propósito y era morir. Y era para que su muerte sustitutoria, esa muerte que no era por causa de su pecado, el hecho de que Él tuviera esa naturaleza, que era una naturaleza humana, no quiere decir que Él tuviera la corruptibilidad con la que el ser humano desde el huerto del Edén trascendió. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, allá en el libro de Números, en el capítulo 21, que hay una hermosa y contundente profundidad, porque allí encontramos que el Señor representa a los hombres, pero que no conserva, ni mantiene, ni ostenta esa naturaleza pecaminosa, por cuanto Él fue, y desde luego su obra gloriosa significaba ser un representante de los hombres y morir de una manera sustitutoria. Entonces, esa salvación que el Señor Jesucristo le trajo a los hombres, se los leemos en los nuevos textos del Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Ahí vemos a Jesús salvando, no únicamente de la eternidad sin Dios, salvando a los hombres de una vida sin Dios, rescatando a un leproso, levantando a un paralítico, restaurando a una prostituta, levantando, y esa obra que lógicamente hizo en algunos, la sigue haciendo en la vida de cada uno de aquellos que se rinden a su soberanía y a su grandeza. Él salvó a los pecadores y los continúa salvando, y lo hace obviamente por cuanto Él venció las tinieblas y derrotó la obra perversa del pecado en la vida de todos aquellos que nos rendimos a Él. El quinto nombre que quiero destacar en esta hora
de la segunda persona de la Trinidad es el título y el nombre Hijo del Hombre. Esa expresión Hijo del Hombre, que aparece en las Escrituras en más de 40 veces. En los evangelios encontramos llamando a Jesús Hijo del Hombre en 40 ocasiones más o menos. ¿Y qué quiere decir ese término Hijo del Hombre? Esa expresión Hijo del Hombre tiene que ver básicamente con la forma a través de la cual ese Dios hecho hombre se identificó con la naturaleza humana. Recuerden, una naturaleza humana, no una naturaleza pecaminosa. Es importante que tú y yo entendamos esa verdad, porque cuando dice que Él era un ser humano, exactamente y ostentando la misma naturaleza humana, hay que excluirle a esa naturaleza humana la naturaleza pecaminosa, porque en Él, dice el texto, no hubo pecado, en Él no hubo iniquidad, en Él no hubo maldad. Como usted lee allá en Números 21, una serpiente que representaba en el antiguo pacto a Cristo, esa serpiente era de bronce. Y ese bronce representaba específicamente y simbolizaba la incorruptibilidad, porque aunque participó de la naturaleza humana, no participó de la naturaleza pecaminosa. Decir que Él es el Hijo del Hombre denotaba que Él, siendo un ser divino, ser celestial, había llegado a la tierra identificándose con los hombres y además representando de una manera contundente a una humanidad que no solamente rescataría para darle libertad y vida en la tierra, sino que rescataría para llevarla a la eternidad. Con ese término, Hijo del Hombre, con el que muchísimas veces Jesús se autodenominó y se mostró ante los hombres, era para mostrar, lógicamente, esa maravillosa identificación con la cual Él rescataría a los hombres. Podemos decir que de una manera parafraseando esa expresión, decir que Jesús es el Hijo del Hombre, era más o menos decir, yo, el Hijo de Dios, soy hombre en debilidad y sufrimiento y hasta en la muerte. Sin embargo, estoy en contacto con el cielo, de donde vine y con el que mantengo una relación, que puedo perdonar pecados, que soy superior a los reglamentos religiosos que tienen simplemente un significado transitorio, que en mi naturaleza y en mi condición humana, ¿cierto?, que no acabó ni se detuvo con la muerte, sino que además fue rescatada por la resurrección. De esa manera llegará a la eternidad y llevó a esa humanidad a la eternidad. Déjeme decirle una cosa. Alguien dijo en un momento de la historia que el Hijo de Dios se hizo un hijo de los hombres para que los hijos de los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Y es eso justamente, esa naturaleza humana que Jesús redimió, que Jesús rescató, fue llevada al cielo para que así en la eternidad el hombre pudiera disfrutar de esa redención completa y sublime. Hoy, los que hemos encontrado a Jesús como Señor, tenemos lo que pudiera ser una naturaleza humana, frágil y débil, pero que un día esto mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible se vestirá de incorrupción. Y ese momento de la glorificación llegará, y en esa glorificación donde nosotros seremos revestidos de vida eterna y de inmortalidad, en ese momento entonces se consumará la obra redentora de Cristo para todos los hombres. Así que mi hermano, dice Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que, mi querido hermano, el Hijo del Hombre es uno de los términos con los cuales la Biblia refleja el propósito, la esencia, la naturaleza de esa encarnación. Así que 5 nombres, de los muchos nombres que hay en la Biblia, para referirse a la segunda persona de la Trinidad, que son los nombres con los cuales tú y yo podemos entender y conocer un poco del ser y del hacer de nuestro querido Señor Jesucristo. El tiempo se nos ha ido. En esta ocasión quisimos simplemente dejar hasta aquí. El próximo jueves, vamos a continuar y vamos básica y particularmente a estudiar
la divinidad de Cristo. Ese será el tema de este próximo jueves, así que no te lo pierdas, porque es importante que a ti y a mí nos quede claro, y no solamente para entenderlo, sino para poderlo mostrar a otros y poderlo enseñar, que Cristo es Dios hecho hombre. Ese será el tema de este próximo jueves y será de bendición para tu vida. Quiero terminar bendiciendo a cada una de las personas que hoy nos han acompañado, a cada una de las personas que han venido con este estudio de fundamentos de doctrina. Los bendigo y les pido que no solamente estudien la palabra, sino que compartan con otros, que lleven a otros el mensaje de salvación, el mensaje de edificación a través de la doctrina y de la palabra, para que así nada te detenga de tu caminar y de tu fruto espiritual, que obviamente va a trascender a muchas otras vidas. Quiero invitarlos a que nos acompañen a través de su oración. Quiero que nos acompañen también a través de la difusión de cada uno de estos programas, a que las personas se conecten y además se suscriban al canal, a cada una de nuestras redes con las que permanentemente tenemos comunicación y contacto para poderles informar cuando un programa ha sido subido al canal, y cuando estemos en una transmisión en vivo, pues también es importante que usted no solamente reciba el link de la transmisión, sino que además de eso usted se pueda suscribir al canal. De esa manera vamos a poder estar en contacto de una manera permanente. Y también quiero invitarte a que nos acompañes con tus ofrendas. Recuerda, lógicamente necesitamos el apoyo y la bendición de Dios, pero también la ofrenda y el apoyo que tú nos brindes a través de tu ofrenda. Nos hemos dado cuenta, bueno, que toda esta bendición de poder transmitir y de poder llegar a muchas vidas en muchos lugares de la tierra obedece lógicamente al anhelo de Dios de llevar una palabra fresca al corazón. Pero también necesitamos los recursos, los instrumentos, los equipos, los utensilios para que esto sea una realidad, y por eso quiero invitarte para que nos acompañes. Hay una cuenta bancaria, ¿cierto?, que en este momento aparece en pantalla. Quiero invitarte a que la tomes, nos envíes una ofrenda con la cual nosotros vamos a poder continuar esta tarea y esta labor. Si estás en cualquier parte del mundo y quieres acompañarnos también con una ofrenda, hay una forma, y es que si tú tienes una cuenta de PayPal y de esa forma puedes hacer una transferencia, pues voy a dejarte allí la información, y de esa manera pues te invitamos a que nos acompañes para que así juntos podamos llevar la palabra del Señor, sembrar la semilla de vida que dará fruto no solamente en la tierra, sino también en la eternidad. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar orando y dándole gracias al Señor por esta noche y por este tiempo de edificación en la poderosa palabra de Dios. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos edificas en la fe. Y gracias porque nada detiene tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es contundente. Con tu palabra, nuestro corazón y nuestra mente son edificadas y nuestro espíritu fortalecido. Yo bendigo la vida de cada persona que en esta noche nos ha acompañado, los que están en este momento en esta transmisión en directo, pero también aquellos que nos puedan ver en diferido. Te pido que los bendigas con toda bendición y que los acompañes en todo cuanto hagan y en todo cuanto emprendan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos entonces este próximo jueves. Bueno, el lunes habrá una nueva entrega de nuestro programa Aliento del Cielo, pero el próximo jueves a las 8 de la noche nuevamente estaremos con ustedes en este seminario de fundamentos de doctrina en este canal que se llama Semilla de Vida. Que el Señor les bendiga y hasta pronto. Bendiciones.